Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros en su programa Odontología para Todos. En esta ocasión nos acompaña una doctora especialista en odontología infantil. Ella es la doctora Daniela Campos Mendoza. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Y bueno, pues la doctora nos va a hablar de un tema muy importante. Yo quiero que ella misma haga la presentación de este tema. Doctora, ¿qué tema vamos a hablar el día de hoy en el programa? Bueno, hoy vamos a hablar sobre prevención en odontología infantil, que es un tema muy importante, pues sobre todo en los niños, ¿no? Y bueno, pues ustedes ya lo escucharon, en realidad es un tema muy importante, pero vamos a entrar ya de lleno a lo que es el programa para poder completar, porque veo que traemos bastante material, doctora, y Sí. Entonces yo quiero saber primero, ¿a qué nos referimos con odontología infantil preventiva? Y también quiero saber qué papel juega la alimentación en los pequeños para esta prevención. Pues la prevención son una serie de estrategias que tenemos para individualizarlas a cada paciente. Esto es para evitarle o disminuir su riesgo de caries. Puede ser desde, obviamente, la alimentación, la técnica de cepillado, o sea, le vas a explicar al papá cómo va a cepillar los dientes a su hijo, qué cepillo va a usar, qué pasta, qué hilo, qué enjuague, y otras medidas, ¿verdad? Como ya específicamente pastas especiales o barnices. Y la alimentación es muy importante, porque así como vemos en la fotografía 1, casi todos los alimentos que ya se venden, pues tienen alto contenido en azúcar. Entonces, lo ideal es disminuir Perdón, Dani, a ver si nos permiten, en el máster nos ponen la diapositiva número 1, por favor. Sí, como te comentaba, estos alimentos y bebidas pues tienen acceso a toda la población, sobre todo infantil, ¿verdad? Entonces lo ideal es disminuir estos alimentos o evitarlos en gran medida porque pues obviamente no es lo mismo que te tomes un refresco a que a tu hijo le des a lo mejor una fruta, una naranja o una manzana. Entonces hay que suplir esos alimentos. Sí, en realidad yo creo que es muy importante fomentar bases alimenticias sólidas y firmes desde la infancia, porque del momento en que están creciendo es cuando van a formar pues precisamente los hábitos, y la alimentación yo creo que es muy importante. No creo, estoy seguro que es muy importante. Así es. Y entonces, bueno, y también existen, además de la alimentación, otros factores que contribuyen a la prevención. Tú mencionaste entre ellos lo que es el flúor, y cuéntanos, ¿en qué consiste el flúor, cómo se aplica, en qué cantidades, qué presentaciones tiene? Todo queremos Bueno, saber. el flúor es, pues lo usamos mucho en odontopediatría en forma de barniz o gel, y es para prevenir caries. Últimamente hay mucha mala información y mencionan que el flúor es tóxico, que es malo, pero en realidad no es tóxico porque nosotros lo aplicamos tópicamente, como vemos en la fotografía 2. Hay varios tipos de barnices, por ejemplo yo tengo uno aquí que se aplica muy rápido en el paciente. Existen varias marcas, ¿verdad? En la fotografía 3 pues también viene, se aplica como con un pincel en todas las caras de los dientes. Y es muy rápido. En instituciones públicas utilizan un gel, pero lleva muchísimo más tiempo aplicarlo en el paciente porque los niños no son muy pacientes, ¿verdad? Tienes que aplicar ese gel 10 minutos y estos barnices, como los que se ven en la fotografía, pues son más rápidos de aplicar, pero sí es meramente prevenir caries. Y bueno, vaya, estos ¿cómo te diré? Coadyuvantes en la prevención, que es el flúor, pues en realidad a mucha gente los tiene, y sobre todo en esta zona que es Durango, que es una zona endémica de fluorosis, pues los tenemos como satanizados un poco porque creemos que si de por sí nosotros ya tenemos manchas por fluorosis, que nos va a afectar. ¿Nos pudieras explicar cómo es posible erradicar esta creencia a todas aquellas personas que tienen pequeños para que así se les pueda aplicar estos el Sí, es que en realidad el flúor tópico no es malo porque lo estás aplicando tópicamente, es para prevenir caries. Pero más bien el que es malo es el que está en el agua, en los pozos, que no está regulado el flúor ahí. Entonces, al momento que entra al cuerpo vía sistémica es cuando afecta, cuando los dientes pueden mancharse, pero solamente en la etapa de formación del diente, no porque yo ponga un flúor tópico como el que yo tengo aquí se van a manchar. Es decir, la aplicación tópica nos referimos a todas aquellas que sean pomada, que sea untado, que sea externo. Y sistémico es que ya entró al organismo y está circulando en el torrente sanguíneo, que está circulando en el interior de nuestro cuerpo a través de la ingesta o de pues tomarnos el agua
o preparar los alimentos con esta agua que está fluorada. Entonces es diferente, porque la absorción de dicho flúor es diferente. Sin embargo, no debemos de privar y satanizar la aplicación tópica, y sobre todo cuando está hecho por un especialista en niños, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos por aquí una diapositiva, la diapositiva 3, y aquí estabas mencionando la aplicación de lo que es el flúor. Aquí es una de las varias técnicas que existen, como es la técnica, digamos, como si estuvieras pintando, como si fueran ustedes a pintar su casa con una brocha. Pues aquí se pinta con un pincel, ¿no es así? Sí, así es, todos los dientes, todas las caras de los dientes, y es muy rápido, te digo, es menos de 5 minutos, a diferencia del gel que se coloca en una institución pública, que se tardan 10, 15 minutos porque son cubetas que se colocan en los dientes. Entonces el niño tiene que esperar 15 minutos y es demasiado tiempo. Y el barniz es más rápido, como el que se muestra en la fotografía, rápido terminas en 1 o 2 minutos. Sobre todo si el niño es inquieto, ¿verdad? Así es, entonces a lo mejor niños más grandecitos que tienen más paciencia, a lo mejor se les puede colocar, pero la concentración además del flúor es más leve, ¿verdad? Sí, los geles tienen una concentración mínima, por eso es tanto el tiempo que se coloca, y los barnices son a mayor concentración, pero es menor tiempo, entonces es más eficiente, digamos. ¿Y qué tan seguido se deben de colocar? ¿Con qué frecuencia? O sea, por ejemplo, yo llevo a mi hijo, le colocan el flúor, ¿y al cuánto tiempo le pueden dar cita para la siguiente aplicación de flúor? Sí, pues depende del riesgo de caries del paciente, cada paciente es diferente. No es lo mismo, por ejemplo, un niño que ya rehabilitamos su boca, toda su boca, entonces ahí ese niño tiene que venir con nosotros cada 3 meses para sus limpiezas, para citas de control, revisar que todo esté bien y colocar barniz. Y un niño que a lo mejor solo fue por 1 o 2 lesiones de caries, pues ahí el tiempo es cada 6 meses, por ejemplo. Muy bien, pues bueno, estamos oyendo todo lo que es con respecto al flúor, pero también hay otros factores que previenen, obviamente, y un factor muy importante es el cepillado. Veo que traemos algunos cepillos. Quisiera que nos explicaras todo lo referente a cómo escoger el cepillo, quién realiza el cepillado, hasta qué edad, todo. Sí, bueno, los cepillos, todas las casas comerciales manejan diferentes tipos de cepillos. De acuerdo a la edad es el cepillo que vamos a usar. Por ejemplo, bueno, yo aquí traje un muñeco. Cuando se trata de un recién nacido o un bebé menor de 1 año, pues lo ideal es limpiar con una gasa, ¿verdad? Con una gasa en la posición acostado o bien en el regazo cuando lo amamanten, pues se limpia con una gasa su boca después de que mamá da de lactar o da leche de fórmula. Pero ya cuando erupciona el primer diente, lo ideal ya es utilizar un cepillo como este, que es un cepillo de cerdas suaves, cabeza pequeña, y conforme avanza en edad, así vemos nuestros cepillos, pues ya es un cepillo diferente. Pero casi todos, si se fijan muy bien, todos tienen una cabeza pequeña y son cerdas suaves. Y ya cuando el niño esté más grande, por ejemplo, de 8 años o más, pues el cepillo obviamente es un poquito más grande. Pero en realidad el fin es el mismo, es un cepillo de cabeza pequeña para que el papá pueda realizar el cepillado. El papá realiza el cepillado hasta los 8 años, porque no puedes confiar en un niño de 2, 3 años que solamente juega con el cepillo, que es bueno, ¿verdad?, para que se vaya acostumbrando, pero el papá debe de supervisar y de realizar el cepillado. Ya supervisarlo después de los 8 años, pero entre los 0 y los 8 años el papá lo debe de realizar. Además, bueno, los movimientos son más seguros, con más firmeza en un adulto que en un niño, porque los niños están desarrollando todo lo que es la psicomotricidad. Y bueno, pues es muy importante sobre todo el manejo de los movimientos, porque ellos también a veces se desesperan. Y bueno, yo lo que siento realmente, Dani, te voy a confesar, que los niños se pasan el cepillo por encima, nada más así como que se lo pasean y ya me cepillé, ¿verdad? Entonces los papás, yo me imagino que con ese amor y ese cariño, pues lo van a hacer concienzudamente, o sea, lo van a hacer por todos los recovecos en la boca, y sobre todo al momento de estarlo haciendo, no solamente están limpiando la boca de sus hijos, sino también están previniendo, están desarrollando un hábito que después la vida y la salud de sus hijos se los va a agradecer, ¿verdad? Entonces, bueno, este es uno de los factores de prevención que a mí me gusta mucho y en el cual quiero enfatizar, pero además de esto, bueno, pues también existe lo que es la elección de la crema o la pasta dental, como la quieran llamar ustedes en casa. ¿Qué cremas o pastas dentales tenemos? ¿Cómo escogerlas? ¿Cómo se usan para los niños? Bueno, todas las pastas dentales que venden en centros comerciales, más o menos la cantidad que manejan es de 1000 a 1100. Por ahí en la fotografía 4 vamos a ver algunas pastas. Estas son las pastas que manejan. Bueno, ya desde que el niño erupciona el primer diente, lo ideal es usar una pasta con flúor de estas cantidades, de 1000 a 1100.
Hay unas que son sin flúor, pero esas yo no las recomiendo, porque como decíamos, el flúor es preventivo de caries, lo ideal es que ya lo uses, pero no vamos a poner en el cepillo una cantidad exuberante, o sea, pones una mínima cantidad, que ahorita vamos a hablar de eso, y porque el chiste es que no se lo trague, ¿verdad? Y hay otras pastas específicas, como la que se muestra Fluxitil, la que está acostada. Esa tiene un plus porque tiene xilitol y tiene calcio, a diferencia de las otras. No quiere decir que sea, sí es un poquito mejor, pero si tú usas una pasta comercial, que las que venden, o sea, está bien, el chiste es cepillar, ¿verdad? El objetivo es cepillar, retirar toda esa placa que nos puede provocar caries. Y como mencioné, que lo hace el papá, ¿verdad? No el niño. Vamos a explicarle al público que la placa nos referimos a todos los restos alimenticios que van quedando después de que comemos y hay que barrer con todo aquello porque nosotros, bueno, como odontólogos le llamamos a placa dentobacteriana porque está llena de residuos alimenticios con bacterias, ¿verdad? Y entonces, obviamente, después de la alimentación, por muy pequeño que sea su bebé, deben de irlo acostumbrando a que se fomente el hábito. Y obviamente a barrer con todo esto a través del cepillado. Lo más importante, yo creo, Dani, no sé si tú me apoyes en esto, es no tanto la pasta, fíjate que yo creo que es más importante el cepillado en sí. Y bueno, pues nosotros vemos algunos comercios o lo promueven las pastas para que tú lo compres y le ponen así como que una cantidad que hasta gira y da vueltas así al final del cepillo, pero no, en realidad con poquito es más que suficiente y más adelante vamos a ver las cantidades que son necesarias. Y bueno, ¿cómo se realiza el aseo en casa? ¿Cómo pueden los papás contribuir a limpiar la boca de no nada más los dientes, hay que limpiar toda la boca, ¿verdad? Hay que también hacer énfasis, porque pues la verdad es que a veces las personas nos ven como odontólogos, como dentistas y dicen, dentistas, dientes. Y entonces, pues no, en realidad también hay que limpiar la lengua, los carrillos, la boca, el paladar, todo lo que sea posible, pero ahorita y enfocándonos un poquito a fomentar el hábito, ¿cómo deben de cepillarlo? ¿Qué técnica deben de seguir los papás de los niños? Bueno, la técnica principal en niños ya de 2, 3 años, que lo hace el papá, pues siempre hay que hacer un orden, ¿verdad? Por ejemplo, los dientes de arriba siempre los cepillamos hacia abajo, ¿sí? Empezando, por ejemplo, si empiezas por los dientes de enfrente, bueno, es un cepillado hacia abajo. Y la parte de las muelas, ¿sí? También un cepillado hacia abajo. Si me ves, pues estoy yo colocada atrás como si este fuera el niño, ¿verdad? Ajá. Lo puedes hacer de esta forma o bien frente a ti también. O también si está el espejo frente a ti, pues puedes ver en el espejo cómo lo estás haciendo. Y del otro lado, ¿verdad? Un barrido también hacia abajo. Los dientes de abajo, pues los cepillamos hacia arriba, ¿sí? Nunca recto, sino de forma como un barrido hacia arriba. Igual las muelas, ¿verdad? Y la parte de adentro, bueno, si abre nuestro paciente, se hace de esta forma, colocas tu cepillo hacia abajo, ¿sí? Porque aquí hay mucha acumulación de restos de alimento que luego se endurecen. Fíjate que incluso porque como es la parte de abajo, y entonces todo por gravedad tiende a irse hacia abajo, entonces tienden a acumular mucho resto alimenticio en la parte interna. Sí, es muy común. Y sobre todo en la parte de abajo de los dientes, acá en la parte de atrás, y entonces, pues sí, cepillar y dar énfasis para que su hijo le diga, pues abre bebé, abre mijo, y limpiarle muy bien. Obviamente ahorita lo estamos haciendo aquí en televisión, en una forma demostrativa, pero debe de ser el cepillo adecuado de acuerdo al tamaño de la boca de sus hijos. En este caso, pues bueno, la doctora trae su cepillo que es tamaño gigante, pero es una pequeña demostración. Y bueno, pues nosotros estamos platicando de esto y otras cosas que son muy importantes en cuanto a la prevención y detección de problemas para sus hijos. Y bueno, vamos a regresar después de un breve corte cultural. Los esperamos. Muy bien, pues ya estamos de vuelta aquí en su programa Odontología para Todos, hablando de un tema muy importante como es la prevención en odontología infantil. Y bueno, pues estábamos hablando del cepillado, estábamos hablando de las pastas o cremas dentales. Y en cuanto a este tema, me gustaría saber cómo elegir la pasta adecuada. Ya estuvimos hablando del cepillo adecuado, de escogerlo conforme al tamaño, más o menos nos explicaste la forma, hasta los 8 años de edad los papás deben de cepillarles los dientes a los niños, pero quisiera saber más o menos qué pastas son las indicadas. Pues generalmente puedes usar una pasta, como decíamos, de 1000 a 1100 partes por millón, que son las que manejan cualquier centro comercial o farmacia.
Y la cantidad, como vemos en la siguiente diapositiva, es la cantidad que tú vas a colocar en tu cepillo. Bueno, la cantidad, aquí está. Por ejemplo, en el número 1 vemos que es una mínima cantidad para un niño de 0 a 2 años. O sea, no le estás atiborrando al cepillo la cantidad de pasta. Sí, porque lo que queremos es cepillar pues los poquitos dientes que tiene el niño, ¿verdad? Sean 4 o 6. Ya en el número 2, ahí vemos una cantidad un poquito más grande, del tamaño de un grano de arroz, que ya incluye de niños de 2 a 4 años más o menos. Y en el 3, en el cepillo 3, vemos ya una cantidad un poquito más grande, del tamaño de un chícharo, y ahí pues ya en niños de pues mayores de 4 años, ¿verdad? Ya conforme a lo mejor tenga el niño 7, 8 años, puedes aumentar un poquito, pero aquí no se refiere a que cantidad es más o es mejor, sino es la técnica que utiliza el papá, como la que explicamos, ¿verdad? Igual sí es conveniente que acudan a su odontopediatra para que les explique la técnica que van a usar y pues en vivo es mejor, ¿verdad? Con el niño y explicando también porque el hilo dental también es importante. Ya una vez que los dientes hacen contacto, pues si no limpias entre diente y diente, pues hay caries interproximales entre diente y diente. Entonces hay mangos como como el que se llaman flossers, que sirven para limpiar entre diente y diente. Eso también lo hace el papá, no lo hace el niño. Que es más fácil usar ese manguito que si tú cortas el hilo de los otros tipos de hilo que conocemos, ese es más fácil de utilizar. Y luego se mete entre lo que es un diente y otro, ajá, entre dientes vecinos, y se va haciendo, de preferencia comprarlo, yo me imagino, sin cera, para que no resbale, para que no lastime, y tener un control del movimiento, porque la cera, o sea, a veces lo queremos comprar como si fueran vehículos, y decimos, bueno, el más equipado es el mejor. Y no, los hilos dentales en realidad mientras menos cera tengan son mejores porque puede uno controlar el movimiento y sobre todo si uno le está pues poniendo el hilo, metiendo el hilo entre los dientes de sus hijos, pues tiene que tener el control para no lastimarlos. Entonces estos aparatitos sirven mucho, Dani, porque en realidad lo que hacen es que tú no estás manipulando el hilo directamente, sino tienes el control con esto y poder pues no cepillar, sino llegar a áreas donde el cepillo normalmente no llega, sino como es zona entre diente y diente. Pero bueno, esto es muy, muy, muy interesante. Se me hace muy importante y qué bueno que traes aquí el hilo dental que le deben de hacer. ¿Cómo cuántas veces al día se debe de hacer o en un pequeño? Bueno, el cepillado se recomienda después de cada alimento, ¿verdad? Si no es posible, pues en la mañana, después del desayuno y antes de ir a acostarse. Y el hilo una vez al día, que lo hace el papá. Como decíamos, el 50% de la limpieza lo hace el cepillo, pero el otro 50% hay que usar hilo dental. Y bueno, sobre todo allá en casa hay que recomendarles a las personas que no se asusten, dicen por lo menos 2 veces al día, pero si lo hacen 3 o 4, no crean que se van a gastar o les va a pasar algo malo, al contrario, siempre y cuando utilicen un cepillo adecuado de cerdas con la dureza que normalmente son blandos, no sé por qué venden cepillos duros, no deberían ni siquiera de existir los cepillos duros en el comercio, porque las personas a veces también creen que el cepillo duro limpia mejor. Y entonces vieras qué difícil es erradicar ese hábito de las personas, porque quieren tratar a sus dientes como si fueran un sartén y lo quieren limpiar con estropajo de fierritos. Y les digo, trátenlo como si fuera un sartén de teflón nuevo, en el cual lo quieren lavar con una esponja para que no se les levante el teflón. Entonces, pues obvio, no vas a meter a tu sartén preferido un estropajo de fierritos, así de esos de fibra metálica, ¿verdad? Entonces, bueno, pues los dientes son iguales, no utilicen, por favor, cepillos duros. Si consiguen medianos, pues bueno, es medianamente bueno, pero si consiguen blandos es mejor. Y bueno, quisiera también, a manera un poco maliciosa, que nos explicaras, y sobre todo al público que nos está viendo allá en casa, cómo es que nosotros los odontólogos, y sobre todo ustedes en los niños, podemos detectar aquellos pacientes que no se están cepillando. Pues es muy fácil, de hecho acuden mucho las mamás a consulta y siempre preguntamos, ¿se lavó los dientes? Y nos dicen, sí se lavó los dientes, rápido, pero se los lavó. Entonces, si ponemos en la siguiente fotografía, vamos a ver, nosotros usamos detectores de placa dentobacteriana, que es lo que te va a pintar pues todo aquello que está sucio, ¿verdad? Si ponemos la fotografía para mostrarla al público. A ver si, muy bien. Bueno, por ejemplo aquí, esta es la anterior. Mencionábamos cómo es la higiene con gasa en los bebés, la posición, por ejemplo, ahí vemos
la doctora, ¿verdad? Que está limpiando sus dientes, puede ser de frente, como explicábamos, ahí están los flossers. Esto estábamos antes, antes del corte comercial, sí. Pero bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor, y entonces... Los tipos de enjuagues. Esos son los flossers que consigues también en los centros comerciales, vienen en bolsas y te duran mucho estos hilos ¿Cómo dentales. cuántos tendrá más o menos la bolsita? Pues unos 20, 40, bueno, 20 no, como 40 más bien, 30, 40 hilos que pues en realidad te duran bastante tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver a nuestra siguiente diapositiva y aquí tenemos ya. Sí, esos son los detectores de placa que te mencionaba que usamos para, digamos, hacer el examen, si el paciente se lavó los dientes o no. Estos detectores de placa no nos sirven a nosotros, sirven para educar al paciente y enseñarlo de que, mira, aquí te está fallando el cepillado, tienes que enfatizar esta área. Por ejemplo, en la fotografía del medio se ve los distintos colores. Estos detectores son fabulosos porque te muestra en cuánto tiempo el paciente no se ha cepillado. Por ejemplo, el color rosa te muestra que no se ha cepillado recientemente, puede ser en unas horas, o que se cepilló pues muy mal. El color morado nos indica ya... pues, más tiempo. Sí, más tiempo, que son 48 horas, o sea, 2 días. Y lo que se ve azul clarito, que es muy poquito, se ven los dientes de abajo, es una placa dentobacteriana que ya te va a causar caries. Entonces, incluso hay niños que se pinta todo de azul claro. Entonces, es cuando dices, híjole, es un paciente de alto riesgo, porque aunque no se ve y los pacientes obviamente no lo ven, está causando ya una desmineralización, ¿verdad?, para causar caries. Entonces, estos son los detectores, pero también los pueden conseguir los pacientes. Vienen en un gel que lo puedes comprar en un depósito dental, pero pues es más fácil las tabletas reveladoras que también dan en las instituciones públicas, las regalan. Entonces, la verdad es que las tabletas son muy accesibles. Y bueno, estas tabletas, como tú dices, existen incluso en gotas, las puedes poner en agua y luego enjuagarte. Sí. Deben de estar un periodo de tiempo suficiente las tabletas en las cuales se disuelven o en las cuales uno las pasea por la boca. Hay de varios colores, morados, rosa, fucsia. Y obviamente nosotros los odontólogos sabemos cuando nuestros pacientes nos quieren engañar y nos dicen, ay, es que sí me cepillo, y sí me cepillo, pero pues no es cierto, o sea, aún no sabemos por la inflamación de la encía. Sí. Y simplemente nosotros como un coadyuvante para poderles a ustedes explicar cómo se detecta o cómo estas pastillas o estas soluciones reveladoras nos revelan, nos dicen que no se están al menos cepillando bien, pues para que ustedes vayan tomando conciencia y lo vayan haciendo. Entonces, este es un coadyuvante en la higiene y el aseo. Y bueno, pues ya vamos a terminar nuestro programa. Por último, quiero preguntarte si quieres dar algún tema en cuanto a lo que corresponde a restos de consejos para la prevención en odontología infantil. Sí, pues sabemos todo lo que existe en el mercado, sean cremas, enjuagues o pastas especiales que nosotros mismos recetamos, pues no son soluciones mágicas, ¿verdad? No porque se lo pongas, el paciente ya no va a tener caries, no. Todo es un control de muchos factores, desde la dieta, la alimentación, que cepilles correctamente, que lo haga el papá, o sea, el niño sí instruirlo, pero tú como papá tienes la responsabilidad de la salud bucal de tu hijo. Y sobre todo citas periódicas con tu odontopediatra, ¿verdad? No nada más ir cuando nos duele, sino ir a prevenir, es lo mejor y gastas menos. Pues bueno, esto ha sido todo en el programa Odontología para Todos. Los esperamos el próximo viernes a las 9:30 de la noche en su canal TV UGED. Hasta la próxima.